mi socio y yo acabamos de fundar la primera casa de bolsa en línea de Latinoamérica. Que Patagon.com fue una gran empresa argentina que se vendió en millones y millones de dólares. Yo puse en jaque a la empresa, pues la ataqué por todos lados, al Banco Santander y a Patagon.com. Buenos negocios se pueden perder por malas sociedades. Antes que Mercado Libre fuera Mercado Libre, hubo una compañía argentina que sorprendió a todos. Una empresa fundada por dos universitarios que pasó de valer $30.000 a $700 millones en solo 3 años. Y esto ilusionó a muchos jóvenes con que algo enorme a escala regional se podía hacer desde acá. Pero así de rápido como creció y se vendió por cientos de millones de dólares, también desapareció. Patagon.com fue una de las grandes víctimas de la explosión de la burbuja.com. Y en solo 800 días pasaron de ser rockstars a que los maten en los medios y tener que cerrar todo. Ingenio, soberbia, juicios y un final totalmente inesperado. Quizás te metiste en este video porque viste a Maslatón en la miniatura, pero este no es un video sobre Maslatón. Es un video sobre la empresa a la que Maslatón le hizo uno de los juicios más recordados del mundo corpo local. Si no conoces esta historia, quédate porque acá voy a contar todo y te juro que vale la pena. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del caso Patagon. ¡Vamos! Vamos a ponernos un poco en contexto. En 1997 Internet todavía estaba en pañales, pero de a poco empezaban a aparecer compañías ligadas al mundo online, desde buscadores, redes sociales, comercios, de todo. Había una ambición enorme de ser el primero en lanzar algo y eso contagiaba a emprendedores e inversores. Una de esas empresas fue Patagon.com, fundada en marzo de 1997 por Wenceslao Casares y Constancio Larguía, dos veinteañeros que estudiaban administración en la Universidad de San Andrés. Patagon fue el primero o uno de los primeros agentes de bolsa online de toda la región. O sea, en vez de llamar a tu broker, podías comprar y vender acciones solamente prendiendo la computadora. Ahora parece una pavada, pero en ese momento era revolucionario, porque agilizaba todas las operaciones y además las comisiones eran mucho más baratas. Empezó con un par de compus en una oficina y de golpe tenían sucursales en 6 países. Recibieron más de $60 millones en inversión y empezaron a expandir el negocio. Ahora también podías pedir créditos, pagar servicios, leer noticias de finanzas. Repito, para la época eso sorprendía un montón. Es como ahora cuando se nos licúa el cerebro con todo lo de inteligencia artificial, ponele. Y todo eso concluyó en su gran venta en marzo de 2000 al Santander por $528 millones. ¿Cómo pasó de esa montaña rusa de crecimiento a descarrilar por completo? ¿Por qué Santander gastó millones y después les devolvió la empresa con moño y todo? Bueno, para entender todo eso, primero tenemos que conocer a sus creadores. Wenceslao Casares nació en Esquel, provincia de Chubut, en 1974 en una familia de criadores de ovejas. Cuando terminó el colegio recibió media beca en la Universidad de San Andrés y se mudó a Buenos Aires para estudiar administración. En 1994, con sus hermanas Azul y María, creó una empresa proveedora de internet, con el objetivo inicial de tener simplemente conexión él, pero eso después se convirtió en un negocio. Llegaron a tener 5.000 abogados, sin embargo, un inversor se aprovechó y lo dejó a Wenceslao afuera de la compañía. Por su parte, Constancio Larguía nació en 1975, estudió en el colegio de Champagnat y su familia se dedicaba al negocio inmobiliario. Aunque su padre también era inventor, entonces Constancio hijo vendía todas las cosas que inventaba Constancio padre. El tipo llegó a ser el argentino con más patentes aprobadas en los Estados Unidos, nada, dato de color. Cuestión que ellos hacían bonding en la universidad porque buscaban siempre las mismas revistas, que no eran publicaciones de finanzas o de economía, sino que buscaban revistas de emprendedurismo como la Startup Magazine, la Red Herring, y así lo cuenta Constancio. Posiblemente en alguno de esos momentos en donde tanto él como yo pensábamos individualmente que éramos el único que iba a buscar esa revista, luego enseguida pasamos a identificar todos los intereses en común que teníamos y empezamos a pasar tiempo juntos y a visualizar y a definir los caminos hacia donde queríamos ir, aunque no era un camino conjunto. Resulta que un día fue a la universidad un consultor para hablar sobre las múltiples posibilidades de negocio que Internet nos brindaba. Eso les hizo picar el bichito emprendedor y charlando se les ocurrió ir por el negocio financiero. Los dos viajaron a los Estados Unidos, investigaron el mercado y con esta idea volvieron y fundaron Patagon en el 97. Sin embargo, si querían hacer negocios de verdad necesitaban plata, así que salieron a la búsqueda de alguien lo suficientemente arriesgado para meterse en esto.
1 año y medio estuvieron tocando puertas, recibiendo no atrás de no, hasta que alguien les dio bola. Federico Agardi, hijo del empresario húngaro Zsolt Agardi, los escuchó y convenció a su padre para que invirtiera $1 millón en la empresa. El destino habrá dicho que yo, como comer un loco de mierda, me pareció muy interesante la idea, soy un tipo arriesgado, pero me habré tirado un piletazo. En ese momento tenía 28 años y creía que yo era más grande que el mundo, así que nada, me aposté y me arriesgué. Además, la fusionaron con Invest Capital, que era el agente de bolsa que tenían los Agardi, y así pudieron salir a operar. Mientras tanto, en junio del 98 entra a Patagon un abogado de 40 años con pasado en la política porteña llamado Carlos Gustavo Maslatón. Él dice que su rol era multitasker, o sea, como que hacía de todo en la empresa. Hacia fines de ese año, la compañía movía operaciones por $22 millones, pero la ganancia era del 0,5%, poquito. Pero bueno, recién estaba arrancando y la expectativa era enorme. Para que se den una idea, todavía ni existía Mercado Libre en ese momento. Recién nació a fines del 99. El año siguiente, la expectativa directamente se convirtió en locura, porque levantaron una ronda de $8 millones en marzo y después de $53 millones en diciembre. Encima, los que ponían guita eran pesos pesados, o sea, estaban JP Morgan, Goldman Sachs, General Electric, IRSA. Y como les dije antes, todo ese fervor, ese entusiasmo culminó el 9 de marzo de 2000 cuando se dio una de las ventas más importantes de la historia argentina. La verdad es que muchas empresas no tenían idea de cómo aprovechar Internet para su negocio. Sabían que había algo ahí y que los inversores y la guita estaba yendo para ese lado. Y uno de los sectores que más estaba en bolas con esto era el de la banca. En muchos casos, invertir para desarrollar algo desde cero es muy caro y tarda mucho tiempo. Por eso muchas compañías prefieren comprar una startup para facilitar todo y subirse. En este caso, Santander había lanzado Open Bank en el 94, pero empezó a ver con mucho entusiasmo lo que estaba haciendo Patagon en América Latina. Así fue que el 9 de marzo de 2000 compró un 75% de la compañía por $548 millones. Esta venta le dio a Patagon una valuación total de $705 millones. Para ponerlo en contexto, en el 97 Santander había pagado 500 palos para comprar el Banco Río. Siempre hubo un tufo medio raro sobre la cifra que habían puesto los españoles por Patagon, pero la verdad es que en esa época había tal euforia que las valuaciones eran gigantescas, las cifras eran directamente de otro planeta. 11 días después de la venta, el 20 de marzo de 2000, Wenceslao Casares en una nota con La Nación dice algo interesante, y cito: "Me parece importante que la gente, sobre todo los chicos más jóvenes, no tomen lo que ocurrió con Patagon como una lotería, como que nos sacamos la grande. Momentos como este son excepcionales, raros, todo el mundo te felicita, pero la mayoría de las veces esto es muy duro. ¿Por qué el tipo a menos de 2 semanas de una mega operación dice esto? Bueno, lo cierto es que se estaban cocinando varias cosas que iban a desencadenar en la gran explosión de 2002. En esos 2 años fatídicos hubo una serie de factores que fueron chocando y terminaron en el cierre total de la compañía. Como diría mi amigo Fede, había un tuco que se estaba cocinando. Así que esto no va a ir en orden cronológico, sino que voy a ir punto por punto, desglosando todo. Lo primero quizás es lo más banal, pero la empresa había cambiado. Sí, obvio, los habían comprado por 700 palos, sin embargo esto va un poco más allá. De 400 empleados pasaron a ser más de 1000, con oficinas en Europa y encima metidos en el tema de banca online. Entonces Patagon empezó a sumar a viejos lobos de Wall Street, veteranos del negocio. Ya no eran todos emprendedores jóvenes, veinteañeros y cancheros. Había cambiado la cultura. Lo segundo es que básicamente la empresa iba a pérdida, pero fuerte. En 2000 proyectaba facturar nomás $7 millones y al año siguiente pasó a concentrarse solo en Brasil, México y la Argentina, porque en Estados Unidos perdía $61 millones. Es más, Santander tuvo que poner otros 270 millones para capitalizar la empresa. No es que le pasaba solo a Patagon, porque muchas empresas tech habían tenido valuaciones gigantescas, pero sin perspectiva de ganancia a la vista. Era más una promesa a futuro de lo que iba a ser el negocio. Al final, Santander en 2001 separó el negocio de América Latina del de Europa, en Patagon América y Patagon Europa, porque el de allá sí era redituable. El tercer conflicto era el de los juicios laborales por las stock options, y acá es donde entra en escena Carlos Maslatón. ¿Qué son las stock options? Por si no tienen idea, es un derecho que las empresas le dan a los empleados para poder comprar acciones de la compañía
compañía a un precio determinado. Viene a ser como un beneficio, una compensación por tu laburo, porque suele ser un precio más bajo que el de mercado. Según cuenta Maslatón, Patagon había repartido stock options entre sus empleados, pero cuando se vende a Santander, ese derecho de acciones se ejecuta y por lo tanto tenían que pagarles por esos títulos. Y con todos los cambios que venían sucediendo, en marzo de 2001 a Maslatón lo echan de Patagon y esto pasó después. Me dice, bueno, tenemos que pagar del saldo remanente de las opciones 39%. ¿Cómo 39%? Es un derecho adquirido. Yo ya trabajé y ya gané esto. No, 39%. Y es lo que le dije, procedan. Todo terminó en un doble juicio. Por un lado en Buenos Aires por su despido y por el otro en Nueva York por el tema de las opciones. Según Maslatón, la empresa le inició juicio en Estados Unidos pensando que él no se iba a gastar un montón de plata para tratar de pelear allá. Pero eso es exactamente lo que sucedió. El 11 de mayo de 2002, la justicia de Nueva York falló a favor de Maslatón y esto derivó en un embargo de las cuentas de Patagon en Buenos Aires. 2 semanas más tarde, Santander le devuelve Patagon América a Casares y Wenceslao viene a Buenos Aires y ahí arranca la liquidación de la sociedad. Una nota de La Nación de esa época decía que Patagon tenía juicios laborales por 16 millones de dólares, entre otras causas por el tema de las opciones. No obstante, 5 años después, en 2007, Wenceslao da una nota a una revista chilena y dice que esto pasó de otra manera. Y cito: se intentó relacionar todo artificialmente con las opciones que se habían entregado. Y como la Argentina es muy corrupta, los empleados que no alcanzaron a liquidar sus opciones se regodearon de abogados y jueces mafiosos. Y llegamos al gran golpe de gracia que fue la explosión de la burbuja.com. Como ya les conté, la locura por internet llevó a que se invirtiera muchísimo y que las valuaciones fueran estratosféricas. Eso también infló el Nasdaq, que es el índice donde están todas las compañías tech. De 1995 al 2000, el Nasdaq creció 529%. Pero los inversores empezaron a dar cuenta que las empresas capaz no eran rentables, que no les daba la nafta si ellos no seguían inyectando guita. El 10 de marzo de 2000, el Nasdaq tocó su pico histórico de 5.132 puntos, justo el día siguiente de la venta de Patagon, y después todo fue en picada. El índice cayó hasta llegar a los 1.108 puntos en octubre de 2002. Estados Unidos entró en recesión, estas empresas pasaron a valer nada y al Nasdaq le tomó 15 años recuperarse. Y muchas empresas sobrevivieron, como es el caso de Mercado Libre, pero Patagon fue una de las grandes víctimas de esta burbuja. ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! El embargo de sus cuentas le dificultó a Patagon salir a operar y además pagarle a proveedores. El 23 de mayo de 2002, Wenceslao Casares firmó los papeles cediéndole la marca Patagon a Santander y todo el negocio en Europa. A cambio, él se quedó con Patagon América, pero ya no había negocio. O sea, lo que más valor tenía en verdad eran las licencias, para operar en bolsa en Chile, para tener un banco en Brasil. Pero lo más increíble de todo es que ese mismo año, Patagon Europa registró su primer año de ganancias. Después, en 2005, Santander mató por completo la marca y la reconvirtió en Open Bank, que era el nombre original. Wenceslao Casares no habló mucho del tema después, sin embargo, las pocas veces que habló dejó cosas interesantes. El 27 de mayo de 2002 le dijo a Clarín que Santander les había dado un cheque en blanco y que ellos no habían sabido aprovecharlo. En 2 años tiramos a la basura 270 millones de dólares y no logramos absolutamente nada de lo que prometimos. Fuimos soberbios, no escuchamos consejos y hoy pagamos las consecuencias. Un año después le admitió al diario El País que uno de sus grandes errores fue pensar que Internet iba a cambiar la banca en 3 años, cuando en verdad lo iba a hacer en 20 años. Y tiene razón, porque el boom fintech, en particular en América Latina, vino mucho después de toda esta historia. Y para mí la mejor nota es la que le hicieron en la revista chilena Capital, en 2007. Ahí le preguntan si es que él realmente creía que Patagon valía 700 palos. Y él dice: no fue mi culpa que ellos estuvieran dispuestos a pagar los millones que pagaron. En el minuto de la venta yo creía que Patagon valía eso. Todos veían venir una burbuja que en algún momento se iba a pinchar. Sin embargo, el negocio seguía creciendo, la plata aparecía de a montones y nadie quería parar. ¿Por qué es relevante este caso? Porque también de alguna manera ilusionó a un montón de jóvenes en esa época de que algo gigante, un negocio muy grande a escala regional se podía hacer desde la Argentina. En ese momento de verdad fueron rockstars, o sea, los primeros millonarios digitales. Y aunque las cosas no salieron como esperaban, algo cambió. Porque todo ese grupo de emprendimientos que surgieron en esos años de alguna manera son la base de los unicornios argentinos que existen hoy. Y quizás Patagon no llegó a cumplir su promesa, pero hoy tenemos a Mercado Libre, Despegar, Globant y tantos otros proyectos que venden por millones y millones en todo el mundo.
Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!